Muchas gracias por su asistencia a el último seminario del semestre, Laboratorio de Ingeniería de Procesos Costeros. El día de hoy nos va a acompañar y nos va a presentar el trabajo y resultados preliminares que ha hecho Mauricio Arias en esta estancia sabática aquí con nosotros. Y platicándoles un poco de Mauricio, pues Mauricio tiene una licenciatura y maestría ambiental por la Universidad de Florida en Gainesville, doctorado en Nueva Zelanda y después un postdoc en Harvard, Ciencias de la Sociedad, no a la Universidad del Sur en 2016, ahora es un asociado de recursos hídricos, laboratorio de sostenibilidad de cuencas. Investigación adopta un enfoque interdisciplinario para abordar regionales en la gestión del agua. Actualmente está aquí con una beca de este programa Fulbright García Robles, de estancia, la cual ya falleció, por cierto, y pues le ha dado la oportunidad de pues, hacer una serie de participaciones y proyectos, iniciativas muy interesantes aquí con nosotros. Creo que ya la mayoría lo conoce. Y bueno, tiene una producción sumamente destacable, lo habrán visto. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, Mauricio, muchas gracias, un honor que estés aquí con nosotros y pues adelante. Gracias, Pablo, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Eh, Muchas gracias por pues, por todo este tiempo. Ha sido una estancia maravillosa. La he pasado muy bien, he aprendido cantidades. He sentido como haciendo la maestría de nuevo, no de todo lo que he aprendido. Eh, Como Pablo dijo, soy ingeniero ambiental y pues toda mi experiencia ha sido sobre eso y he trabajado más que todo con sistemas de agua dulce y pues a escala regional. Y entonces llegar acá y aprender tanto sobre los sistemas y procesos costeros ha sido un reto muy, muy interesante. Eh, bueno, entonces, para seguir, creo que esta foto que fue tomada por Pablo, creo que ya descubrieron ahí hay más de una persona, ¿no? Y la verdad, quiero comenzar la presentación con los agradecimientos, ya que pues esto ha sido un trabajo en equipo. Primero quería agradecerle a Pablo que me ha acompañado y me ha ayudado desde el comienzo a poder realizar esto. No sé si se acuerdan los que estaban, hice un seminario en noviembre del 2023, todavía como en los planes de venir, hacer esta estancia y bueno, todo salió adelante y aquí estamos, ¿no? Entonces, Pablo ha sido esencial en toda esa ayuda. Eh, También quería agradecer a todos esos que me acompañaron en el campo, especialmente a José. Creo que sin José más de uno se hubiera ahogado el primer día del campo, ¿no? Entonces le agradezco cantidades todo lo que nos ayudó. Eh, Megan Kramer, una estudiante que trabaja conmigo, vino aquí, hizo su seminario hace unos meses ya. Wilmer también nos acompañó, Teresita, y también tuvimos siempre apoyo local. No recuerdo cómo se llama, Becha. Y Tilán de Bravo y Wilbert en Isla Arena. Eh, Aquí en las instalaciones del IPS también Camilo nos ha ayudado con las muestras, el análisis de las muestras de sedimentos. Muchas gracias. Eh, Alma y Adrián, si no fuera por ellos, creo que el estudio no se hubiera hecho desde el comienzo punto, porque pues fueron los que nos han ayudado con la importación y el manejo de los equipos, uno de los cuales todavía se encuentra en pleito, sigámoslo así, pero regreso. Y bueno, y como Pablo mencionó, financiamiento claramente de la beca Fulbright García Robles, que es un programa bilateral entre Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Eh, Creo que las becas para los mexicanos para ir a Estados Unidos siguen vigentes, es lo que tengo entendido, más reducidos, pero todavía sigue vigente. Y entonces, si no conocen de ese programa, me encantaría poder hablar de eso. Roger también, ese programa le ayuda a hacer su doctorado, entonces creo que los dos somos bastante, lo apoyamos mucho y nos gustaría que otras personas aquí en el laboratorio pudieran utilizarlo en algún momento. Eh, bueno, mi motivación personal siempre he estado interesado en cómo podemos utilizar los ecosistemas
para el manejo y la sostenibilidad no solamente de los ecosistemas del medio ambiente como tal, pero para el buen convivir entre la sociedad y el medio ambiente, ¿no es cierto? Y siempre he estado interesado en cómo podemos restaurar, construir o preservar ecosistemas que sean estratégicos, ¿no? Y los humedales, ya sean de agua dulce o agua salada, siempre han funcionado como ecosistemas clave, ¿no? En el gran entorno de Cuenca y especialmente en la zona costera. Eh, Creo que para ustedes no es misterio, para muchas personas todavía lo es, la gran función que los manglares cumplen a nivel regional y local, ¿no? No solamente desde la parte física, que es lo que hemos estado estudiando más acá, pero también desde la parte ecológica, ¿no? Y biológica. Sin mencionar la parte económica, no solamente esos, por la protección costera, sino también de los derivados como tal de pesca, mariscos que se generan y que no estarían ahí sin ayuda de los manglares. Este gráfico, que es de un reporte del Banco Mundial para un estudio que se hizo en Jamaica. Claro, qué es lo que pasa en las costas y qué es lo que pasaría con o sin los mangles, ¿no? Crean como una barrera suave, ¿no? Y ayuda a proteger hasta cierto punto a la infraestructura, ya sean casas o un hotel feo como es que está ahí, ¿no? Puede llegar a protegerlo en caso de que haya unas tormentas muy graves. Pero bueno, lo que no salen ahí son realmente las cuantías. Existe eso, sí es verdad. Han habido muchos estudios que se han hecho desde el punto de la modelación numérica que han demostrado esto, pero desde el punto de vista del trabajo de campo y haciendo mediciones de campo, son bastante más escasos los estudios que se han hecho, especialmente en el continente americano, ¿no? Hay algunos estudios que se han hecho creo que hay uno en Guyana, uno en la Florida, uno en Costa Rica, que se le dio recientemente, otro en Colombia, pero ya, eso es hasta ahora lo que entiendo. Bueno, eso por un lado. Eh, Otra motivación es pues la importancia del mangle como tal. ¿Alguien sabe cuál es el país que tiene mayor cobertura de mangle en el mundo? Una pregunta no solo de mangle, sino de geografía, tal vez. México, casi, casi. Eh, ¿Es Indonesia? No, que tiene yo no sé cuántas miles y miles de islas, ¿no? Eh, Después viene Brasil, Australia, que nadie se imaginaría, pero México está en el cuarto lugar, ¿no? Que tiene pues tanto mangle, tanto en la costa del Golfo como en el Pacífico. Entonces, pues pienso que el estudiar y aprender sobre los mangles en México es algo importantísimo, ¿no? Eh, pero también lo que estamos aprendiendo acá puede utilizarse en otros lugares del mundo. Bueno, ya entrándonos un poquito como tal en el estudio que hicimos, el objetivo general del estudio fue elevar el rol que los manglares cumplen en la reducción de los impactos de las tormentas. Este objetivo general lo hemos dividido en 5 preguntas, de las cuales voy a hablar hoy de las primeras 3, las últimas 2 todavía estaba está en proceso y yo pienso que en algunos meses ya le tendré alguna respuesta preliminar a eso. La primera pregunta se enfoca en el cambio de la velocidad del flujo. La segunda se enfoca en los niveles de inundación y la tercera en la reducción del oleaje, ¿no? Entonces los resultados que estoy mostrando se van a enfocar a esos 3 temas. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Estuvimos recolectando datos en 2 lugares aquí en la península de Yucatán. El primer lugar es al oriente de Silam de Bravo, ¿no? Específicamente en el Parque Nacional Natural San Felipe, en una zona bastante protegida, bastante aislada, bastante lejos. Y bueno, importante estratégicamente, que es en la costa norte, ¿no? Y bastante vulnerable a las tormentas durante la época de los frentes del norte. Y también hicimos muestreo en Isla Arena, al sur de Celestún, ya eso es en el estado de Campeche,
y ahí también hicimos otros en 2 transectos. Ese lugar también hace parte dentro de una reserva, pero sí, pues anecdóticamente lo que vimos, sí había mucho más movimiento, sobre todo de pescadores y algunos turistas en esta región. Bueno, hicimos en total 4 transectos y les voy a mostrar aquí qué es lo que se hizo en cada transecto. Cada transecto mide alrededor de unos 150 metros, a veces algunos menos, algunos más, y hicimos, pusimos 4 estaciones de observación, ¿no? Estación 0, 1, 2 y 3. La estación 0 es donde instalamos unos equipos, los Aquadopp Profiler, aquí de ustedes, y lo utilizamos para medir el oleaje y velocidad de flujo mar adentro, ¿no? Y ya en la costa instalamos instrumentos en 3 puntos, ¿no? El punto de referencia es el punto 2, ¿no? Que es justo en la costa entre el mar y el comienzo del manglar, ¿no es cierto? Y pusimos el punto 1 y el punto 3 a distancias iguales, ¿no? Pero pues hacia el mar y a tierra adentro del punto 2. Esa distancia fue, dependiendo del transecto, entre 10 y 15 metros. Y en cada uno de esos 3 puntos pusimos 2 equipos. Un sensor de presión, Van Essen, midiendo, haciendo mediciones cada 2 veces por segundo, pero recogiendo los datos cada 30 segundos. Y también pusimos unos equipos, unos ASP pequeñitos, que recogían datos tanto de velocidad como de presión cada 2 minutos. ¿Será que voy a dañar el proyector si pongo unos videos? Ensayemos. Bueno, acá voy a mostrar unos videitos mostrando más o menos para que vean el entorno donde hicimos el muestreo y qué es lo que ven. Entonces aquí vamos a pasar a la narración y filmación de Pablo, que fue el que hizo el video. Perdón. Este es aquí la ASP y al lado, justo al lado, pusimos el sensor de presión. La idea era ponerlo lo más cercano posible al nivel del suelo, lo cual resultó ser no tan una excelente idea en ciertos sitios, ya que el suelo era bastante dinámico. Ver toda la densidad de mangle hasta aquel claro que ya es el mar. ¿Está? Ahora sí. Aquí nos encontramos. Entonces, Bueno, algo interesante que no he mencionado, que fue muy interesante de esta zona en Silam de Bravo, es que es de los pocos lugares donde, creo que el mundo entero, donde está el mangle tan expuesto al oleaje. Normalmente los mangles crecen en zonas pues, donde no hay olas, ¿no? Y donde pues los págulos pueden enraizarse y crecer, ¿no es cierto? Pero esta zona, tengo entendido que con uno de los huracanes hace ya bastantes años, se llevó una barrera de arena que había al frente, protegiéndolos, y entonces están expuestos, como pudieron ver, a tal punto que pues creo que la barrera de mangles ya se está yendo muriendo poco a poco, ¿no? Aquí están los gráficos de los transectos
los perfiles de elevación de los primeros transectos en Silam de Bravo, mostrando los primeros 3 puntos. El punto 0 está mucho más del lado ese, el lado izquierdo, ¿no es cierto? Hay una pendiente importante para mencionar. Solamente en 10 metros alcanza a subir el nivel, 1 metro más o menos, que es bastante más que lo que vemos en otras regiones. Pero en general los dos transectos fueron bastante similares. Ahora vamos a enfocarnos en la zona como tal de la vegetación, que es en la zona entre el punto 2 y el punto 3. Lo que hicimos, gracias Teresita de nuevo por ese trabajo que nos ayudaste. Básicamente lo que hicimos es que hicimos fragmentos de 1 metro y íbamos también con de 1 metro y contamos todas las raíces y árboles que nos encontrábamos ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es que están divididos en estos segmentos de 1 metro. En este primer transecto, pues cerca al agua, poca vegetación, y entre más nos adentramos en el manglar, más vegetación, hasta el punto aquí en la mitad más o menos del transecto, que llegamos a contar casi 100 raíces por metro cuadrado, ¿no es cierto? Casi todos son raíces. Este es en el eje Y secundario, que muestra casi todos de un diámetro relativamente pequeño, aproximadamente 3-4 centímetros. Aquí está el gráfico de la vegetación en el segundo transecto, un poco más uniforme, tanto en la cobertura vegetal, que es esta línea, como en el número de la densidad de raíces. Ya en Isla Arena, la pendiente del terreno era un poco menor, ¿no? El cambio de elevación fue solamente unos 80 centímetros en 15 metros. Este segundo perfil es un poco más como lo tradicional, digámoslo así, lo que nos esperaríamos. El primer perfil, el primer transecto que escogimos en Isla Arena fue como un medio experimento que utilizamos para poder tener un transecto donde el equipo en el tercer punto estuviera sumergido permanentemente. Y creo que eso fue un suceso, ya que ya podrán ver los otros perfiles, el equipo, el ASP en el punto 3 no estuvo sumergido el tiempo suficiente como para recolectar el número de datos que quisiéramos. Y bueno, vegetación, un poco menos vegetación, igual bastantes raíces para contar, ¿no? Entre 70, hasta 70 raíces por metro cuadrado, pero en general más bien aproximadamente unas 40 raíces por metro cuadrado. Casi todo el mangle que nos encontramos en los dos lugares es mangle rojo, ¿no? Aunque había uno que otro arbolito de mangle negro que nos encontramos por ahí. Total hicimos 3 campañas, 2 campañas de muestreo en Silam de Bravo y una campaña en Isla Arena. Cada campaña duró aproximadamente 18 días y eso dependía de la batería de los ASPs, que solo nos daban para 19 días exactamente. Y como pueden ver por las fechas, esto fue en la época fría, ¿no? En la época de los nortes, que era lo que queríamos poder ver en la época donde hubiera más oleaje. Más viento y más oleaje. Bueno, ahora como voy a mostrar ahora vamos a mostrar los datos pues todos los datos que recolectamos. Voy a mostrar el bloque de datos de las observaciones de viento, después de oleaje, velocidad y nivel. Y en cada bloque voy a mostrar las 3 campañas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estos son los gráficos, las observaciones de viento. Instalamos una estación meteorológica en el municipio, en la zona urbana de cada uno de Isla Arena y de Silam de Bravo, depende entre unos 7 y 20 kilómetros de distancia del lugar de los transectos como tal. Y pues pusimos esto por razones más logísticas, más que nada porque pues era bastante difícil instalar las estaciones meteorológicas en el mangle como tal y por seguridad y etcétera. Bueno, estos gráficos acá son una serie de tiempo, ¿no? Y en el eje de aquí es la velocidad
del viento. Las flechas pues son pues, proporcionales a la velocidad como tal del viento y pues la dirección es la dirección del viento, ¿no? Eh, y bueno, y hay dos tipos de flechas. Las negras son como tal las mediciones que hicimos cada 15, 10 minutos, se me están viendo en este momento. Y las flechas rojas son periodos de viento sostenidos de más de 20 kilómetros por hora por más de 12 horas. Como pueden ver, para esta primera campaña hubo bastantes días en los que el viento estuvo bastante fuerte, ¿no? Creo que si no son, no tengo anotado el número de días, pero son más o menos unos 14 días de los 19. Y bueno, y hubo picos de viento hasta de 50 kilómetros por hora, ¿no? Y en general la dirección, como nos esperaríamos, vientos que vienen en general del norte, bueno, y pues que vienen del nororiente en este caso. Durante la segunda campaña, los vientos un poco más dispersos, digamos así, en cuestión de la dirección. No todos los vientos viniendo del norte, sino bastantes vientos inclusive viniendo de tierra en este caso. Algunos días donde hubo bastantes vientos sostenidos, pero tal vez un poquito menos que durante la primera campaña. Y durante la tercera campaña en Llanis la Arena, la verdad no hubo periodos de viento sostenido. Hubo vientos, sí, hasta 20 kilómetros por hora, pero pues estos fueron mediciones bien puntuales que vimos, ¿no es cierto? Y en cuestión de dirección, eh, no encontramos ningún parámetro así en general. Vientos algunas veces venían del mar, otras veces de tierra adentro, en fin, ¿no? Y pues acuérdense que esto es en la costa eh, occidental de la península, ¿no? Entonces, sí, algunos vientos de tierra, otros vientos hacia la costa y otros viniendo del norte, en fin, nada, eh, nada tan claro como en la primera campaña. Bueno, ahora voy a mostrarles algunas de las observaciones correspondientes. Si necesitan alguna aclaración, yo sé que normalmente esperan hasta el final de la presentación para hacer preguntas, pero si necesitan alguna aclaración o tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen, ¿no? Ya como les dimos, estos son resultados bien preliminares, ¿no? Algunos de los resultados están bastante frescos, más frescos de lo que se pueden imaginar. Ya por lo menos tengo cerrado ahí el Python, pero bueno. En todo caso, oleaje, ¿no? Como les dijimos, instalamos en el primer punto, en el punto 0 de cada transecto, instalamos un Aquadopt para medir el oleaje. En estos gráficos, son dos gráficos. En cada gráfico estoy mostrando resultados para los dos equipos. El gráfico superior es el oleaje significativo y el gráfico inferior muestra el periodo en segundos asociado con ese oleaje, ¿no? Entonces, durante la primera campaña, el oleaje significativo fue más o menos de un promedio de 40 centímetros, ¿no? Que tengo entendido que es bastante alto para el promedio en el Golfo, ¿no? Pero hubo picos de viento, de oleaje, perdón, hasta más de 80 centímetros, ¿no? Que se midieron con los dos equipos. Periodos correspondientes, algunos picos de 10 segundos alrededor de eso, pero en promedio bastante consistente, periodo del oleaje de alrededor de 2 segundos. Durante la segunda campaña, ¿qué les podría decir? Parecido, ¿no es cierto? Como pueden ver, esto fue en el mismo lugar, en Chilam de Bravo, picos de hasta 80 centímetros más o menos, y el periodo también alrededor de los 2 centímetros. Y durante la tercera campaña, que fue en Isla Arena, ¿no? Ya en Campeche, eh, como esperábamos, el oleaje significativo bastante más bajo que arriba en la costa norte. El pico que vimos fue solamente de unos 20 centímetros, ¿no? Y, y ya en cuestiones del periodo, realmente todo alrededor de 2 centímetros. 2 segundos, perdón. Bueno,
ahora les voy a mostrar algunos de los datos de velocidad de flujo que se midieron con los ASPs. ¿No? Voy a, que aquí tengo un grafiquito para que se ubiquen, ¿no? El punto 0, que no va a mostrar esto, más que todo va a mostrar datos en el punto 1, cerca de la costa, y en el punto 2, que es nuestro punto de referencia en toda la costa, ¿no es cierto? ¿Ya conocen estos feather plots? ¿No? Bueno, entonces voy a tratar de explicárselos rapidito. Usando acá estos feather plots muestran tanto la dirección como la magnitud del flujo del agua, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el color de la magnitud, ¿no es cierto? Entre más rojo, mayor es la magnitud, ¿no es cierto? Y pues esto muestra la dirección, ¿no es cierto? Entonces, como puedes ver, este aquí fue el evento donde hubo la velocidad más alta, que es cerca de los 0.64 metros por segundo, ¿no? Y pues fue en dirección hacia el suroccidente. Bueno, entonces vamos a mostrar bastantes de estos feather plots aquí. En el primer punto, como pueden ver, bastante consistente, no solo en la magnitud, pero sí en la dirección del flujo, ¿no es cierto? Casi todo yendo hacia el suroccidente. Una vez el agua llega aquí al segundo punto, a la costa, vemos que hay una reducción importante de la velocidad, hasta 0.25 metros por segundo, que es básicamente lo máximo. Y yo pienso que principalmente la dirección del flujo eh, cambia bastante. Quizás algo de, ¿cómo se dice? Reflexión, ¿no es cierto? Y bueno, eh, infelizmente donde más queríamos tener datos era en el tercer punto, en el mangle, ¿no? Pero pasaron muchas cosas. Anécdota, primera campaña, ¿no? Muy nervioso, íbamos regresando ya después de tener el equipo ya 20 días, fuimos, ¿y dónde están los equipos? Y sabíamos que había pasado un norte fuerte, ¿no es cierto? ¿Y dónde están los equipos? Y yo dije, me robaron los equipos, ya se me acabó todo, me regreso porque qué más. Y pues menos mal estábamos con José y Becha, no, los equipos están ahí, están desenterrados. No se veía pues la arena, la capa de arena nuevecita. Y yo pues bueno, vamos. Y ahí estuvimos como perros y gatos escarbando, escarbando, escarbando hasta que bingo, los encontramos finalmente, ¿no? Y siempre estaban bajo una capa importante, como 30 centímetros de arena que se habían acumulado durante ese primer evento. Eh, Así que por lo tanto no hubo datos, ¿no? No se lo robaron, lo recuperamos. Sí se nos alcanzó a dañar un equipo, pero bueno, no grabaron los datos. Sí, para el sensor de presión sí grabó datos, ya se los voy a mostrar, eh, hasta cierto número, hasta el quinto día, ¿no? Y entonces sí, el sensor de presión también estaba ahí, también se enterró, ¿no? Pero ese no fue no molestó tanto como el ASP. Bueno, primera campaña, segundo transecto, datos muy similares a lo que vimos en en la segunda campaña. En la primera campaña, primer transecto, eh, el problema también era un problema de que realmente cuando está a 1 metro de altura, no, los ASPs tienen que estar sumergidos por mucho más tiempo para que nos puedan dar datos, ¿no? Ese fue un problema que nos vimos a dar cuenta ya después de algún tiempo. Eh, Durante la segunda campaña, bueno, de nuevo, como para repetir, reducción de la velocidad y cambio de la dirección. Y ya dijimos, bueno, no podemos seguir tratando de recolectar datos de velocidad en este sitio porque no vamos a poder. Entonces fue donde nos cambiamos, fuimos a Isla Arena y finalmente para uno de los transectos sí nos funcionó el ASP en el Mangle, pero en el otro sí realmente no funcionó. De hecho, se dañó el equipo completamente. Bueno, esa es otra historia. Entonces, aquí voy a hacer la comparación finalmente de los 3 puntos, ¿no? Los mismos feather plots para los 3 puntos, la reducción que ya he mostrado bastante entre el punto 1 y el punto 2, y aquí está finalmente el punto 3, ¿no? Si comparamos el punto 3 con el punto 2,
uno diría que hay, pues, según esta escala, hay un aumento de la velocidad, no sé. Mentira, sí lo sé, vamos a mostrarlas en el boxplot siguiente. Hay un aumento pequeño, pero no significativo. Pero sí hay un cambio de dirección bastante importante, ¿no? Mientras en el segundo punto aquí hay pues algunos que muestran norte, sur. Para el punto 3 es más consistente todos como hacia el norte, ¿no es cierto? Eh, pero si lo comparamos al primer punto, ¿no? Sin lugar a duda, en el punto 3, en el mangle, hay una reducción en la velocidad y de nuevo, pues un cambio de dirección. Aquí es básicamente los datos que les acabo de mostrar en estos feather plots, pero pues en otro tipo de gráficos como para resumirlos. Estos son unos box plots que muestran aquí todos los datos de velocidad en el primer punto, segundo, mar adentro, costa, mangle, ¿no? De pronto si hacemos el test estadístico, habrá una diferencia importante y significativa entre el primer punto y el segundo punto, y el primer punto y el tercer punto, pero entre estos dos puntos, el segundo y el tercero, diría que no tanto, ¿no es cierto? Pero es importante la reducción de, de estos outliers de velocidad, eh, que tal vez se ven aquí un poco. Esto es otro gráfico, esta sí es la serie temporal otra vez, mostrando solamente los componentes en la velocidad, el componente U de la velocidad, ¿no es cierto? Componente eh, oriente-occidente, que después en contra de la costa, para mostrar cómo cambia ese componente de la velocidad, eh, ¿no? Entre el punto 1 en la costa, ¿no? Que es la velocidad, como pueden ver, eh, que llega hasta 0.3 metros por segundo, y en el mangle, que como pueden ver que sí está en la misma dirección, pero bastante más reducida, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar datos del nivel del agua. Estos se midieron principalmente con los sensores de presión eh, y, bueno, y en algunos casos, solo en un caso, sí se reemplazaron con los datos del eco que sí nos daba siempre presión. En estos gráficos, pues hay tres líneas, una representando los datos en cada uno de las estaciones 1, 2 y 3, ¿no? Y la elevación, todos los datos es con la elevación relativa al punto 2, ¿no es cierto? ¿Qué les digo aquí? Bueno, primero, como pueden ver aquí, está pues la marea como tal. En el primer punto, pues se alcanza a ir más bajo porque está un poquitico más, pues, más profundo que el punto base. Eh, Aquí el punto, está la línea verde, que es la medición en el mangle. Eh, no es que el nivel estuviera siempre constantemente a 70 centímetros de profundidad, no, sí simplemente es el nivel del- de la tierra como tal, entonces realmente esto debería ser cero. Eh, Vemos que en los momentos, en momentos de marea alta, hay una diferencia pequeñita, pero sí hay alguna diferencia en comparación a lo que vimos más para adentro. Y para este evento en especial, hay en algunos momentos que, no sé si fueron esos nortes que entraron, donde vemos que hubo mediciones importantes de cambios de presión en el mangle, pero no en el mar como tal, ¿no? Todavía el no poder haber explicado bien qué es lo que estaba pasando ahí hizo que pusimos unas camaritas con fotos y videos, y así ya podemos, en momentos en los que no supiéramos bien qué es lo que estaba pasando, ya podemos ahora captar eso y les voy a mostrar algunos de esos videos. Eh, Durante la segunda campaña, eh, como podemos ver de nuevo, poca diferencia entre los dos puntos en el punto 1 y el punto 2, pero ya para el punto 3, sí vemos que solamente se subió en momentos tanto de frentes fríos y pues de marea alta, ¿no? Eh, si hacemos, no me atrevería a decir que no he hecho el análisis estadístico profundo para ver, hay una diferencia de reducción
estadísticamente significativa, pero sí vemos que algunos cambios en los siguientes gráficos de pronto se ven un poco más claros, ¿no? Pero un poquitico de ejemplo para que vean qué pasa con el nivel del mar durante las diferentes partes de lo que vimos. Eh, digamos, esto fue recién instalado los equipos, como vieron, que realmente no había agua en el mangle, pero ya en estos eventos, esto fue en uno de los primeros, en el norte de la segunda campaña, esto fue en enero, sí vemos que ahí tal vez no se alcanza a ver, pero ya les pongo el video para que vean que cómo está el agua ahí, que se alcanzó a hacer unos 20 centímetros más o menos sobre el nivel de la superficie. Eh, Falta algo, pero algo le pasó. Bueno, vamos a reiniciar la presentación. Creo que hay problemas técnicos. No les gusta. Ya comenzó. Ya, perfecto. Ya creo que no le gustó no le gustó los videos. Pero bueno, ya la tercera campaña que fue en Isla Arena, eh, la diferencia de terreno no de la altura no tanta. Entonces, eh, en estos transectos en Isla Arena, el punto 3 en el mangle sí se inundó constantemente, que es lo que queríamos ver, ¿no? Para poder hacer una comparación eh, más completa, ¿no? No solamente en 2 o 3 eventos, sino que realmente podemos ver que básicamente prácticamente en todos los días donde hicimos el muestreo, tanto en el transecto 1 y el transecto 2, el punto en el mangle sí se inundó y sí vemos que hubo una pequeñita diferencia, ¿no? De nuevo, verde es el mangle, azul es en el mar y sí vemos que hay una diferencia muy pequeña, ¿no? Pero algo de diferencia. De nuevo, tengo que ser, todavía me falta hacer los análisis estadísticos para ver qué tanto es esa diferencia. Eh, no, pero algo sí hay. Acá hay otro video, pero digamos, me lo voy a saltar para evitar algún problema otra vez con la presentación. Igual funciona el video. Por favor, no se salga. Ahí quedó. Bueno, como para terminar la presentación ya casi y un poco adentrándonos a lo que estamos haciendo en este momento. Eh, con esos datos de nivel de agua, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un análisis de espectro, ¿no? Utilizando el Fast Fourier Transform, ¿no? Para poder ver cuál es la diferencia que hay entre los diferentes puntos y a qué frecuencia es donde ocurren mayores diferencias. En este caso, el indicador que estamos usando es la densidad de energía, ¿no? Eh, para estos gráficos, esto es la diferencia, frecuencia del tiempo, ¿no es cierto? En hertz, ¿no? Entonces, si, digamos, estas dos líneas acá, que es la azul y la roja, representando el punto 1 y el punto 2, vemos que eh, hay muy poca diferencia, ¿no? En la energía, la densidad de energía. Sin embargo, si vemos que una vez llega el punto 3, en general, para frecuencias más altas, hay un cambio importante de energía. Se podría explicar así. Eh, entonces, pues estos resultados muy preliminares son positivos, ¿no?
Idealmente, este gráfico se daría con mediciones bastante más frecuentes, ¿no? Que nos pudieran llegar, que pudiera extender este gráfico a unas frecuencias más altas, pero para eso necesitamos otro tipo de equipos que no teníamos en este momento. Datos bastante preliminar. Este tipo de análisis toca hacerse solamente con periodos continuos de información. Entonces, realmente para cada una de las campañas hubo de 2 a 8 bursts, ¿no? De información. Entonces, tengo como 60 y pocos de estos gráficos que no los quería aburrir mostrándoselos todos. Solo uno. Me encantaría, si a alguien le interesa esto y entiende más de esto, me encantaría poder discutir más del tema. Ya que no todos los gráficos son tan fáciles de interpretar como este, ¿no? No lo resulte, ¿no? Pero idealmente eso es lo que queríamos ver, donde una vez el agua llega al mangle, vemos una reducción importante de la densidad de la energía. Y ya, bueno, ya casi conclusiones preliminares, casi que ni le debería llamar conclusiones. Primero, creo que muestreamos en la época adecuada, ¿no? Observamos un oleaje importante, significativo de casi, bueno, de 80 centímetros que fueron asociados a unos fuertes nortes que sabíamos que iban a venir. Observamos también una reducción moderada de la velocidad del flujo a través de la costa y inclusive antes de llegar a los manglares, que fue algo bueno que pusimos esas 3 estaciones y no solamente una estación en el mar y en el mangle, ¿no? Eso fue algo importante que hicimos. Y bueno, en cuestiones de los niveles de agua, sí vimos que hay parece ser que hay una reducción de los niveles de agua durante los picos de mareas y de nortes. Y pues voy a estar haciendo pues análisis un poco más detallado para realmente cuantificar cuál es esa reducción. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos, no? Seguimos trabajando aquí en esto. Y bueno, voy a estar aquí hasta julio, pero la idea es, bueno, hacer el máximo de trabajo que se pueda hasta ese entonces, pero seguiré trabajando en esto hasta que se pueda. Creo que los datos hasta ahora que tenemos de campo sería, pues yo trabajo con bastantes modelos numéricos, como muchos de ustedes, y creo que sería ideal poder acoplar estos resultados de campo con un modelo numérico. Entonces yo pienso que ese es el siguiente paso en el que estoy comenzando a hacerlo. Con un modelo numérico podríamos, por un lado, hacer un cálculo del coeficiente de rugosidad del manglar como tal. ¿No? Hay otras formas analíticas en las que se puede hacer y se podría hacer la comparación. Se puede hacer el análisis pues con el modelo como XPitch, uno puede hacer el cálculo del oleaje y con el modelo podríamos hacer el cálculo como tal de cuál es la disipación del oleaje, ¿no? Lo cual no lo podemos hacer los cálculos completos con los datos que tenemos. Y por otro lado, también ya podríamos hacer algunos análisis de escenarios, tanto de cambio de cobertura del uso del suelo, qué pasa si hay menos o si hay más mangle, y también qué podría pasar durante tormentas más extremas. Otro punto en el que hemos estado hablando un poco es sobre pronto hacer un estudio paralelo en el canal de olas, a ver cuál sería el efecto del mangle, ¿no? Como medio de inspiración, hay un estudio que hicieron en Delft, la gente del TIRES, donde, bueno, en el canal de ellos es un poquitico más grande, ¿no? Pero ellos no tienen mangle, ¿no? Eso fue yo no sé qué tipo de vegetación. En todo caso, sería algo interesante poder hacer eso. Hemos estado hablando con Ali, con Camilo. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Eso sí me encantaría poderlo hacer, si inclusive en la próxima temporada del Nortes, hay unos sensores de presión que nos permiten a medir a mayor frecuencia. Solo es cuestión de conseguir los fondos para comprarlos y, y traerlos, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Hemos también hablado de modelación con Computational Fluid Dynamics, OpenFOAM, Fluent, algunos de esos software, si alguien lo maneja y alguien está interesado en eso, pues por favor
nos avisan y pues podemos platicar al respecto. Bueno, eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, voy a estar aquí si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, Ruth. Muy interesante. Yo tengo una pregunta que es genuina curiosidad. ¿Cómo carajos iban midiendo la vegetación? Se ve que es súper denso. O sea, ¿cómo le hicieron para no morir en el intento y quedar encajados ahí Es mil curiosidad. No, muchas gracias por la pregunta. Me reí mucho cuando vi tu foto diciendo de, oye, esa que niña que está rezando ahí, ella no estaba rezando, estaba, Siendo empalada. estaba contando las raíces, ¿no? Sí, básicamente fue eso, era contándolos con mucha paciencia y tratando de memorizarse las raíces, y por eso es que lo hacíamos en bloques de 1 metro, ¿no? Para no estar juntando, ¿no? 1293, ay, se me perdió la cuenta, ¿no? Entonces, fue así, ¿no? A mano, ¿no? Y así tomando los turnos con Megan, Teresita, ¿no? Y tengo una pregunta de veras. La estación donde están midiendo el viento, mencionaste que está como a 7 kilómetros, que yo no hago campo porque se me hace muy complicado, pero, y tampoco conozco esos lugares, pero te puedo decir que, por ejemplo, aquí, a menos de 10 minutos en carro de aquí a, o sea, donde empiezan las curvitas, que es la temperatura en estos días que ha hecho mucho calor, aquí está a 32 y ya en esas curvitas que deben ser ni 5 kilómetros, ya está como 4 grados más. Y en Junucma ya la diferencia son de 7 grados. Y eso está sucediendo por la influencia de las brisas, ¿no? Es la brisa aquí, Sensizá, que la mantiene relativamente fresco y pues mientras más te adentras, ya no. La pregunta es si no les está metiendo como muchos sesgos, o sea, porque como están tan separados y el viento que tú estás midiendo a 7 kilómetros es representativo de lo que estás midiendo con tus sensores antes de que entre al mangle. Oh, excelente pregunta, muchas gracias, Ruth. Y sí, claro, eso es de esas cosas que estamos tratando de ver. Logística contra, exacto, idealmente nos hubiera encantado poner los equipos ahí en los transectos, ¿no? Pero no a tierra firme. Los árboles tienen 10 metros de altura, entonces con los equipos, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena aclarar que las estaciones están a 7 a 20 kilómetros, pero en la costa. Siempre estuvieron en la costa, tanto en Chilán de Bravo, el equipo estaba a izquierda o a la derecha. Exactamente. Y siempre estuvieron a la costa, máximo 10 metros de la costa. No. Gracias, gracias. Por acá, ¿verdad? Gracias por tu presentación, bastante interesante. Tenía más que todo una curiosidad al momento que mostrabas los resultados de tu campaña. No sé si la altura de los manglares tiene algún efecto significativo con la atenuación del oleaje o es más que todo, digamos, la distribución espacial de los manglares. Gracias por la pregunta. ¿Te refieres a la altura donde, como la base del terreno o la altura de los árboles De como los tal? árboles. No sé si tiene algún efecto, bueno, no sé mucho de manglares, pero no sé si eso al momento de hacer una medición en cuanto afecta a la atenuación del oleaje tiene algún efecto significativo o no es tanto. Digamos que sí. La respuesta rápida es sí, tiene un efecto importante. Durante la campaña que hicimos no cambiaría mucho porque la verdad el nivel del agua solo llegó más o menos máximo a unos 40 centímetros por encima de la base de los árboles, ¿no es cierto? Y la verdad es que esto es la estructura de los mangles, pues las raíces llegan como a 1 metro, ¿no? Ya si el nivel del agua llegara más encima de eso, ahí se podría cambiar un poco, ¿no? Pero nosotros solo tomamos, la verdad, solo tomamos las medidas a más o menos unos 10 centímetros del suelo, ¿no? Porque hay, se demora, se puede leer la parte más lenta de todo el muestreo y, bueno, hay personas sí he visto que hacen mediciones a diferentes niveles. Nosotros solo hicimos mediciones a un nivel, pero
Pero ya digamos, hay modelos en los que sí nos permiten hacer cambios a nivel de la altura de la vegetación. Sí, gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación, muy interesante. Dos preguntas. Una, en la gráfica de densidad de energía, ¿hay una forma entre que ustedes separen, por ejemplo, en Silán de Bravo, que esa pérdida de energía o disminución sea por fricción o por fondo y realmente el mangle no esté teniendo algún efecto? Porque veo que ahí tiene una pendiente, entonces, ¿cómo puedes separar? A lo mejor realmente no está haciendo el mangle esa función, sino realmente es el fondo, ¿no? Y la otra es en los perfiles, bueno, en los equipos que usaron, ¿midieron un perfil de velocidades o solo fue puntual? Porque a lo mejor si mides de todo la profundidad, a lo mejor tiene diferentes, pues eso, mides muy cerca del fondo, pues tienes un efecto diferente. Si lo tienes a la mitad, pues me causó curiosidad. Correcto, bueno. Muchísimas gracias por las preguntas. Muy buenas las dos. Te respondo primero la primera. La forma para diferenciar entre el efecto de la superficie como tal y de la vegetación fue idealmente, por eso es que pusimos estos dos diferentes puntos, ¿no? Para medir entre el punto 1 y el punto 2, la idea es que, bueno, ahí no hay vegetación, solo hay, pues, si habían pastos en algunos casos, pero normalmente era solamente sedimento. Entonces, midiéndole el cambio entre esos dos puntos, podríamos ver cuál es el efecto del terreno como tal, y ya viendo la diferencia entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3, diríamos que solamente por la vegetación. Idealmente, pero claro, el perfil de elevación es diferente, ¿no es cierto? Cambia bastante. Entonces, hay también donde entran los modelos, donde podríamos usar en el mismo perfil, en el mismo lugar, ¿no? Con y sin vegetación, ¿no? Eso ya es el siguiente paso. Cuanto a la pregunta de los perfiles, sí, estos pues, perfiladores, entonces dan datos a 3 profundidades diferentes. Y en este momento presenté los datos la profundidad media, pero hay datos en otros 3 puntos. Las profundidades fueron bastante someras, ¿no? Entonces no hubo mucha diferencia, pero claro que hay alguna diferencia, ¿no? Pero sí tenemos los datos. Ujú. Claro. No, él mide, él perfila, de nuevo, es un perfilador, entonces, y tengo los datos por lo menos en 3 profundidades diferentes. Pues dependiendo de la columna, ¿no? Si la columna de agua es bastante baja, solo me da pues, 3 datos que son iguales, ¿no? Gracias. Usando los 3 perfiles se puede obtener la rugosidad y la velocidad del cortante, el esfuerzo cortante, ¿verdad? Ya lo hizo un estudiante de maestría alguna vez. Y también la pendiente esta curva, ¿verdad? Que nos puede dar información. Energía, entonces, eso está pendiente. Sí. Muchísimas gracias por la presentación, Mauricio, y muchísimas felicidades por todo el trabajo de campo que ya me imagino la cantidad de anécdotas que tienen y todo el juego que le pueden sacar estos datos. Y bueno, de todo lo que me dieron, mi pregunta era, y sabes que sensores enterrados, si habían medido el perfil de elevación, digamos, al final de la campaña, cuando fueron a recogerlos. También me imagino que eso tiene cierta influencia en inundación y los flujos.
¿Ahí me oyes? Se nota que haces trabajo de campo. Sí, se influenció. Ahora viendo los datos, dije, nos hubiera tocado hacer una campaña antes y después, pero es que no sabía que el perfil iba a cambiar tanto. Los perfiles lo hicimos después de la campaña, ¿no? Entonces, y la verdad es que haciendo la comparación de los perfiles, veo que los datos para la segunda campaña sí son mucho mejores en cuestiones de los niveles. Entonces, para la próxima vez que haga esto, va a hacer perfiles antes y después. Sí, sobre todo en las tormentas, bueno, por lo menos aquí en la playa notamos que aumenta mucho la elevación de la playa emergida. Era un comentario porque ahí en Punta Arenas, que es parte de Campeche, hay una chica de doctorado que está haciendo su tesis con nortes en Campeche, porque aparentemente los nortes en Campeche se comportan diferente que en el resto, un poco por el límite con las montañas, ¿no? Como que canalizan y luego está el istmo y no sé qué, pero hacen cosas peculiares ahí en Campeche, que no sé si alcanza a cubrir Punta Arenas, pero me pregunto si, a pesar de que sí estabas pidiendo nortes y demás, es un poco lo que esta chica que está viendo que hay un desfase y luego se curvan, o sea, no son nortes franco-norte. Y bueno, nada más comentarte por si te interesa, cuando algún día se haga el paper, a lo mejor puedan encontrar alguna explicación de las diferencias también que están viendo entre Silam y Punta Arena, a pesar de que sean las mismas, el mismo fenómeno, ¿no? No, me encantaría, gracias Ruth, me encantaría hablar con la estudiante porque sí, vieron las misiones para los mismos, fueron pues, observaciones totalmente diferentes. Pues anecdóticamente nos dábamos cuenta, normalmente siempre, cuando estamos haciendo trabajo de campo en Isla Arena salíamos de Celestún, ¿no? Entonces salíamos ahí de la playa, el norte, pues se sentía el oleaje, este norte sí está bueno, ¿no? Entonces salíamos, pero apenas pasaba uno, como cruzaba la frontera, calmado, calmado, calmado. Otro régimen de oleaje totalmente diferente. Totalmente anécdota, pero pues sí interesaría saber más sobre eso y de pronto entender cuáles son los periodos de mayor oleaje en esa parte de la península. Gracias. Ujú. Si hace alguien más por aquí, pues creo que es todo, Mauricio. Muchísimas gracias. Increíble. Muchas No, gracias a felicidades. ustedes, gracias a ustedes.